Hola chicos, buenas noches. Disculpen ahí el inconveniente. ¿Listo? Buenas noches, profe. Vamos a mirar hoy 10 de junio, 17:30. Vamos a ver la clase de agentes químicos. Muy importante este tema para que nosotros visualicemos lo que de pronto pueda suceder. ¿Listo? Henry, Allison, Buenas noches, profe. ¿qué más? ¿Cómo es eso? ¿Qué entiende por agentes químicos, Allison? Allison se desmayó. Uy, profe, yo creo que todos se desmayaron porque... Ah, no, solamente estamos cuatro. Henry, ¿qué es agentes químicos? ¿Qué puede usted analizar de eso? Profe, pues para mi concepto, Mm. agentes químicos pues pueden ser naturales o, eh, como su propia palabra lo dice, químicos, que pueden afectar la salud del ser humano y también del medio ambiente. Alejandro, Sí, profe. ¿Qué es agentes químicos? Donde se tiene que sacar la matriz de compatibilidad de los agentes químicos y de cuál también interviene pues agentes tóxicos, químicos, misceláneos, explosivos, y es a través de la clasificación de la sustancia química. Allison, a ver si retornó. Diana, 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 nada. Diana, nada. Listo. Vamos a, vamos a mirar aquí. Mirar acá. Listo. Ya lo debatimos acá. Peligros químicos. Las empresas deben identificar el tipo de sustancia química o material peligroso al cual se encuentra expuesto su grupo de trabajadores y determinar las medidas o controles que garanticen su seguridad de acuerdo con lo establecido en la normatividad del país. Consideremos caso 1. En una panadería, para la elaboración de sus productos se usa harina. Este ingrediente puede ser inhalado por los trabajadores ocasionando enfermedades a nivel respiratorio por la acumulación de polvos en los pulmones. O caso 2, como el uso de químicos en salones de belleza. Por ejemplo, el quitasmalte, que a simple vista parece no tener mayores compromisos en la salud, sin embargo, es una sustancia corrosiva y dependiendo de la cantidad inhalada y el tiempo de exposición, puede ocasionar enfermedades como rinitis o complicaciones en los pulmones. Teniendo en cuenta lo anterior, para garantizar la higiene industrial se debe 1. Identificar el tipo de sustancia usada, los métodos de trabajo de las personas y si existen condiciones especiales. 2. Capacitar el manejo y manipulación de sustancias, medidas de control eficientes, señalización por colores, azul, riesgo para la salud, rojo, inflamable,
Amarillo, reactividad y blanco, especial. 1. Crear una hoja de seguridad que cumpla con las indicaciones en la norma en la que se especifique datos como A. Identificación de la empresa. B. Identificación del producto. C. Símbolo National Fire Protection Association, NFPA. D. Control de exposición. E. Estabilidad. F. Reactividad. G. Primeros auxilios. H. Extinción de incendios. I. Derrames. Bueno, cuénteme, Henry, ¿qué analizó el video? Ahí tocan temas importantes, ¿no? Henry, Henry, Alejandro, Sí, señor. cuénteme, Bueno, ¿qué es lo que dijo el video? El video nos indica, sobre la clasificación. Bueno, ahí podemos, donde yo tengo más como fuercita, es en la norma NFPA, que es donde hace la clasificación del tipo de sustancia. La clasificación son 9 tipos de peligrosidad. Pues uno que es explosivo, misceláneo, radioactivo, perocinal, periódicos, oxígeno, eh, al medio ambiente, que son los riesgos que tienen, que pues, el peligro que se clasifican a través del número de la ONU. Eso es por norma NFPA 704, si no estoy mal, y es el de transportación de productos químicos a través de la matriz. También donde pues me apoyo harto en esa parte es el libro morado, el libro púrpura, que es el del sistema global armonizado, que es a través de los pictogramas. Y que hay un pictograma que es riesgo para la salud, radioactivo, inflamables y que no se pueden apagar con agua. En esa parte sí me defiendo un poquito. listo. Entonces espere que no me carga ahí miramos, ¿qué? Eh, Cuando ustedes lleguen a trabajar, o donde trabajen, ¿sí? Cuando hablamos de riesgos laborales, muchas personas piensan que inmediatamente es en caída, ¿no? Golpes, accidentes, con herramientas, con maquinaria. Sin embargo, uno de los riesgos más frecuentes y peligrosos en los lugares de trabajo, pues son los agentes químicos, ¿no? Porque más de uno desconoce cómo es el manejo, ¿no? Eh, Porque muchas veces no se ve, no se escuchan, no se puede detectar y la salud deteriora con el tiempo. Con el tiempo se va deteriorando la salud. Ya no, ya hemos visto ejemplos, casos que han pasado con el asbesto, muchas cosas que se han presentado con toda esa situación que se presenta con con las empresas por no tener un manejo de agentes químicos, ¿sí ve? Entonces, ustedes que van a ser auxiliares de seguridad en el trabajo, mm, deben de identificar todos estos peligros. Hoy hablaba con donde yo trabajo, hay una profesional de salud ocupacional y yo le dije, ven, yo como ya no ejerzo eso, le dije, ven, ¿cuál es la diferencia? Porque una secretaria le dijo, ah, mire, él es seguridad en el trabajo, sí, entonces le dije, no, yo soy especialista. ¿Cuál es la diferencia entre todas las profesiones a la de nosotros? Y no me supo responder. Y yo le dije,
¿Qué cree que le dije, Alejandro? Está equivocada, me imagino. Le dije, no, nosotros vemos cosas que los demás no ven. ¿Sí? Usted, por ejemplo, va en un bus y usted conductor va a 110, este conductor recoge gente, este conductor, son muchas cosas. Y lo mismo en la casa. Hay muchos riesgos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la visión del siempre que uno va a mirar el peligro, ¿no? Esa es una de las funciones. Uno está pendiente es para proteger la salud de los trabajadores, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Qué son los agentes químicos? Pues los agentes químicos es cualquier sustancia o compuesto que puede producir daños en la salud cuando entra en contacto con el organismo, puede encontrarse de forma natural o ser fabricado por el ser humano. Hoy hablaba con un amigo y publicó un estado. Yo le oiga, ¿qué le pasó a él? ¿Dónde está? Dijo, no, él se murió hace 2 años. Trabajaba en una mina de oro o era operario de maquinaria pesada. Y imagínense. Entonces, estamos latentes. Siempre el riesgo es inminente. Siempre el riesgo es inminente. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eh, todas esas situaciones. Entonces, uno de los ejemplos más cotidianos, pues habíamos hablado en clases anteriores, el cloro, las pinturas, la gasolina, los insecticidas, el pegante, el solvente, los ácidos naturales, eh, los ácidos industriales. eh, entonces, si yo les pregunto a ustedes quién ha utilizado cloro en su casa, pues yo sé que todos me dicen que sí. Entonces, con esto miramos que el cloro es un agente químico, ¿sí? Que se utiliza correctamente para desinfectar los pisos, los baños, la ropa. Pero si mezcla con otras sustancias, el cloro con barsol, pues puede generar gases tóxicos. Y eso le puede causar eh, daños graves en la salud. ¿Sí? Entonces, una idea clave acá es que no existe sustancia completamente segura. El riesgo depende de la sustancia, la cantidad, el tiempo de exposición y la forma como se manipula. ¿Listo? Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Explicado? Entonces vamos a mirar aquí un amigo de nosotros que me hace el tipo, lo deja claro en las explicaciones.
¿Cómo vieron a Nepo, Miguel? ¿Cómo lo vio? Sí, con esa imprudencia de utilizar un fósforo para una zona donde hay químicos y hay productos inflamables. Es que nosotros, mano, nos pasan las cosas y uno quiere volver y sigue y no, mano. Entonces, debemos de tener en cuenta uno dice, "Ah, eso no pasa nada". En algún momento, en algún momento nos vemos afectados por eso. Alejandro, ¿cómo vio a Nepo? A Napo. Uy, Anapo siempre con sus ocurrencias de parte de accidentes. Bueno, el gran ejemplo de Napo, mal. Algo que siempre que uno tiene que estar pendiente, y eso lo he aprendido con varias personas que me han enseñado, es toda sustancia química, siempre uno tiene que hacer los pictogramas y como la clasificación, no, sino el pictograma del uso del EPP. Pero también me han enseñado, hace poquito me enseñó un amigo de ingeniería, toda la parte de química, es coja un momento y lea y investigue qué sustancia tiene, porque muchas veces ocurre que el profesional clasifica o hace la matriz de compatibilidad, pero no se sienta a leer cuáles son los efectos o las causas que puede generar, como tener el plan de acción ahí y el uso del EPP. Entonces eso él sí me enseñó hace poquito, me dijo, sustancia que usted ve, cójala. No tiene, no dice, búsquela a ver cuáles son los elementos que debe tener y téngalos en su AZ y hágalos divulgar al momento de utilizar ese elemento químico. Y eso fue lo que le faltó a NAP. Henry, Señor, ¿qué va a hacer usted cuando tenga que trabajar con agentes químicos? pues primero que todo, los elementos de protección personal, ¿no? Y eso se le da un manejo clasificado y muy importante para tener el cuidado. Jason, ¿qué más bien o qué? ¿Cómo vamos? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? Bien, profe, muy bien. ¿Cómo vio los videos de Napo? Profe, hasta ahorita pues, me conecté, pero bueno, ya viendo lo que están hablando respecto a los agentes químicos, yo creo que lo más importante es la rotulación de cada agente químico y lo que decía el compañero Alejandro, leer cuáles son sus composiciones para poder saber cuál es el peligro, cuál es el riesgo que representan. Porque es que uno muchas veces, es que uno no entiende muchas veces. O sea, uno no entiende. No entiende uno por qué la gente
O sea, uno, si los agentes químicos, ¿ustedes creen que los agentes químicos pueden estar en estados sólidos o solamente líquido? ¿Qué piensan? Pues creo que también sólidos, ¿no, profe? Claro, el cloro viene sólido, Y Claro. gaseosos también. gaseosos también, ¿sí? Vienen en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Entonces, los sólidos, pues los polvos, ¿no? Usted cuando saca el jabón FAT, usted compra Ariel, por ejemplo, uno va a colocar Ariel que es fuerte, y usted la bolsa grande la va a traspasar a un tarro, ¿no? Y cuando usted la está traspasando, bota como ese vapor, ¿cierto? Como ese polvo, ¿no? Y usted como que, uff, ¿sí? Entonces, lo mismo el polvo de cemento, la harina, el polvo de la madera. Esos son agentes sólidos en polvo. El humo, pues, un ejemplo puede ser la soldadura. Y Por eso entran como gases, ¿cierto? sí, claro, esos se convierten en gases. Entonces, al inhalarlos, puede llegar a los pulmones y producir enfermedades respiratorias. Y muchos casos se han visto. Líquido, pues el líquido, la niebla, ¿no? La gota suspendida en el aire, por ejemplo, la fumigación, la pintura pulverizada en esos talleres de la tonería y pintura, en esas empresas de pinturas, ferreterías. Los aerosoles, pues, el baigón, ¿sí? Insecticidas, por ejemplo. Pueden, cuando usted lo está aplicando por inhalación o contacto con la piel, ¿sí? Puede ingresar por inhalación o por contacto de la piel. En los gases, como decía Alejandro, pues el de estado gaseoso, el gas propano y el gas cloro, ¿sí? Entonces, los vapores se producen cuando un líquido se evapora, puede ser la gasolina, el tiner, ¿no? Que también es perjudicial. No sé si ustedes cuando viajan a la costa se han ido por tierra, hay una parte que se llama La Paz, uy, eso es lleno de gasolina todo ese municipio, ¿sí ve? En La Guajira, todo eso que manejan con los gasolinas venezolanas, yo no sé si eso todavía se ve. Entonces, eso, los vapores pueden presentar intoxicaciones rápidas, ¿sí? ¿Listo? Preguntas ahí. Ninguna, bueno. Entonces, voy a mirar aquí, voy a hacer una pregunta. Bonita que levante la mano, me responde el que quiera. ¿Qué forma química encuentra más frecuentemente en una construcción? Ustedes que han trabajado en construcción. Polvo, profe, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Polvo de qué? Humo. El ladrillo, el cemento, todo ese tema. Sí. Tenemos el polvo de cemento, el humo de la soldadura, las pinturas, los solventes. ¿Sí? Entonces, los agentes químicos comunes en el trabajo, pues la exposición química depende del sector económico, ¿no? Si usted tiene una persona trabajando en servicios generales, por ejemplo, y me decían, ay, pues es que nosotros no podemos guardar, nosotros sí tenemos que guardar los elementos de aseo. Le dije, sí, pues se puede guardar por control, porque usted le entrega la del aseo, un timbo de 5 galones, oiga, y se lo gasta todo en el día, y eso es para el mes, imagínese. O le entrega usted el jabón para la lavandería, oiga, y mejor dicho, quiere lavar todo, ahí sí la por lavar. Entonces, en la limpieza y desinfección está el cloro, los desinfectantes, el detergente industrial, los ácidos, se maneja ácidos. Un ejemplo, Alejandro que trabaja en el sector hospitalario, pues se da cuenta, ¿no? Sí, señor, sí. Listo.
En la industria, pues tenemos los solventes, las pinturas, el pegante, el anticorrosivo, los combustibles. Entonces, esto en los talleres automotrices. En la agricultura también hay. En la agricultura tenemos los herbicidas, porque ¿con qué fumigan? Los plaguicidas, los fertilizantes. ¿Sí? En la construcción, pues tenemos el cemento, la resina, el cemento, las resinas. Esas resinas son complejas, ¿no? ¿Quién ha trabajado en construcción que haya manejado resinas? ¿Ninguno? La epóxica, Epóxica, sí. sí, señor, es Una fuerte. pintura muy fuerte. Ujú. Se utiliza para más que todo hospitales y plantas de beneficio. Sí. Y un hospital, todo tiene que ser con pintura epóxica. Y Sí, bien cara señor. que es. Mm, Cara. El humo de soldadura. Y más de uno dice, ay, a mí me encanta ese humo. Cuando uno estaba pequeño, o es que uno pequeño, sí. Uno pequeño hace unas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el químico al cuerpo? ¿Cómo creen? Alguien que me diga. Dependiendo del agente químico, profe. Sí, Porque si hablamos por la parte de gaseosa, la primera es la inhalación, que es afectación de las vías aéreas. Entonces ahí va una. Si es por la parte líquido, ingresa al contacto de la sustancia hacia la piel. Y la sólida, pues también puede ser por contacto de la piel o por contacto del transitorio del huésped, también puede ser. la más frecuente es inhalación. Sí, profe, inhalación y posterior creo que es la de contacto, por Sí, salpicadura o por yo por contacto de la sustancia. sí, por ejemplo, ese barniz, yo no me acuerdo, el Barsol, esa vaina es bravísimo. Yo una vez, por allá hasta en Chiquinquirá, y me puse a hacer aseo con Barsol, y casi me ahogo, casi me muero. Me puse maluco. Malo, malo. Imagínense. Eh, Jason, Profe, aquí estoy, profe. cuénteme, hábleme. Eh, Profe, no, pues yo tuve la experiencia en trabajar en una ferretería y el tema de lo que es el barsol, lo que es el tema del thinner, lo que ahí vendíamos también cloros granulados, todos son temas muy complejos que a veces pues uno por desconocimiento lo manejaba muy deportivamente, ¿cierto? Pero por ejemplo, ahorita que yo me estoy estudiando este tema de seguridad y salud del trabajo, se colocó no el profe que todos los agentes químicos requieren de un manejo adecuado y uno, seamos realistas, yo manejaba eso allá los machetazos, eso era, por ejemplo, el cloro se compraba por bulto y se pesaba kilo y eso es escasamente un tapabocas ahí suave y pese. Hoy en día uno se pone a ver y antes fue que no pasaron accidentes. Mire, algo que después que comencé, porque yo comencé como ustedes, con un técnico. Y tenía un profesor, Disney se llamaba el profe, y me enseñó cosas. Era ingeniero industrial y me enseñó cositas. Y uno le decía, espera un momento. Y entonces él me enseñaba muchas cosas. Y uno se pone a mirar.
Oiga, uno después que comienza a estudiar esto, uno dice, digo, oiga, uno sí es muy hermano, no muy osado. Uno no mide el riesgo, no lo mide. Como por ejemplo Jason, cuando estaba en el ejército, cuando estaba recluta, usted no medía sobre el riesgo, no se metía a la loca, ¿no? Profe, esta semana estaba yo hablando con unos amigos y yo decía, por ejemplo, a mí que me tocó la operación, no sé si usted escuchó mencionar a alias Karina, la comandante del Frente 47, Yo estudié allá. que a mí me tocó toda esa operación y yo me acuerdo que llegaba un campesino, un ejemplo, agua, chorros a las 2 de la mañana. Karina está en tal parte y como cuando se pagaban 1.700 millones de recompensa por esa señora. El grupito especial donde yo andaba, que éramos 6, al mando de un cabo segundo, arrancamos a las 2 de la mañana felices que porque íbamos por Karina. Y yo hoy en día les digo a los amigos, hombre, veas bobas que uno, bueno, bobas no, era la esencia del ejército, digámoslo así, y era lo que, para lo que uno le, digámoslo así, se había entrado al ejército con esa convicción, con esa visión, ¿cierto? Pero uno decía, uno va a ir a buscar una señora que lo estaba esperando a uno con sus escoltas, armada, igual o más entrenadas que nosotros, en su territorio. Hoy en día yo uno esas consecuencias las miro y uno dice, yo, ¿será que vuelvo o será que volvería a hacer eso? Y así muchas cosas, cuando uno hace cosas que comprometen la vida, digámoslo así, y se vuelven rutinas sin darse cuenta. Yo estuve por allá, por Sonsón, La Quiebra, San Andrés, La Linda, todo eso. Sí, señor, la quiebra San Andrés, y llama todo esto por acá, son. La Quiebra. Cerca al También, páramo, también fui por Karina en el 2006, 2006, 2007, 2008. en enero. Estaba Iván Ríos en ese tiempo. Sí, Y señor. Guardia Rojas, allá por Samacá. Y uno, Estaba y vivo. uno, y uno joven no medía ahí el riesgo. Alejandro, usted joven, le decía, toca conectar este cable en ese poste. ¿Y usted qué hacía? Cuando era esa época, hacer caso, porque si no Pero le usted, daba, no, si usted, sí, porque usted es el hombre de la casa, yo lo coloco, ¿cierto? sí, claro, porque uno no sabía ahí, hoy en día ya hay que conectar el cable. Espere, porque toca quitarle la fuente de energía, hay que bajar la caja de tacos, verificar el cable que no esté pelado, que si soporta al menos el voltaje. Hoy en día ya cambia, lo que dice el compañero es muy cierto. Uno cuando está joven, eso uno lo que hace es caso, y lo que dice su merced también, uno hace caso y no piensa en las cosas. No, no, eso ¿Ya sabe. bien? Yo fui papá a los 22 años, tuve 30 hijos. Y uno joven, y a los 24 años fui papá de 18 y todos eran viejos. El que menos tenía 16 años. Y ellos ya le decían a uno, decía, de joven, corre, trepa. Cuando llegue a la edad de nosotros, va a ver los achaques. Y uno, sí, uno se pone a mirar eso. Entonces, ustedes van a tener trabajadores a su cargo. Y ustedes deben de cuidar a esa gente como si fueran sus hijos, hermano. Porque es que ellos los esperan en la casa. Después que el tipo cruce la portería de la empresa, chao. ¿Sí? Que el tipo se fue esto en la moto y se destortilló. Ahí sí usted ya no responde. Ahí sí usted no responde. ¿Responde quién? La RL. El SOAT, el que le paga todo. Listo, les voy a mostrar ese otro video. Que a mí me gusta Napo.
¿Cómo lo vieron? Henry, Señor, ¿cómo lo vio? pues utiliza su tapaboca y todo, pero de todas maneras no tiene presente los riesgos, ¿no? Exactamente. Mire que hoy en la oficina, cuando entré a las 2 de la tarde, después del almuerzo, estaban haciendo algo ahí como con químicos. Y claro, la oficina es grandísima, pero el líquido olía. Y dijo alguien, ¿será que abrimos las ventanas? Pues yo en mi mente yo dije, pues oye, yo como soy nuevo ahí, yo muy poco hablo. Entonces, hasta los pájaros, porque muchas veces los animales son más inteligentes que el ser humano. Otro. Estaba buscando. ¿Cómo vio Alejandro? Hacer tramposo, el que le vende ahí el gas, pero diciéndole que no producía ninguna contaminación, y al final sí producía una alergia y una reacción química hacia el cuerpo. Adversa, Adversa, sí, señor. imagínense. Todo eso Pero porque ustedes van a ser auditores y van a ser ponentes de proyectos y supervisores de estos de contratos. Nos voy a mostrar el otro.
¿Cómo lo vieron con los inflamables? Jason. Profe, actos y condiciones inseguras. Jesús. Jesús. Miguel. Sí, señor, como decía el compañero, son actos y condiciones inseguras porque no están dos trabajos ahí y no hicieron una preparación de ese trabajo para evitar un accidente por las dos sustancias que estaban manejando. Sí, porque muchas veces nosotros, cuando el químico, por ejemplo, un químico toca la piel y ácido, aceites, solventes, y las consecuencias, irritación, quemaduras, dermatitis, o en el contacto ocular puede producir ahí se puede salpicar, vapores. Algo cuando usted destapa algo y uy, los ojos, uy, fue pucha. ¿Sí? Irritación, inflamación, ingestión, comer cosas con manos contaminadas, por eso el lavado de manos es muy importante. Y ustedes de colocar los letreros. Entonces, en los efectos de los agentes químicos sobre la salud, pues hay efectos agudos y efectos crónicos. Entonces, los agudos, está la tos, el mareo, la irritación, los desmayos, las quemaduras. Entonces, si una persona inhala cloro concentrado, a los pocos minutos tose, le arden los ojos y tiene dificultad para respirar, ¿cierto? Y en los efectos crónicos, pues se desarrollan lentamente y con el tiempo es que comienza la dermatitis, el asma, las enfermedades pulmonares, el daño hepático, las alergias, porque un trabajador expuesto durante años al polvo de Chile puede desarrollar enfermedades pulmonares graves, ¿sí? Pues carepot. Entonces, ¿qué debe observar un técnico en seguridad en el trabajo? Algo importante. Entonces, durante las inspecciones que realicen ustedes, deben de identificar las señales de los riesgos químicos. ¿Sí? Debe verificar que el envase está rotulado, productos identificados, ventilación adecuada, almacenamiento seguro, olores fuertes, síntomas reportados por trabajadores. ¿Sí? Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Si Alejandro encuentra una botella de gaseosa con gasolina almacenada, ¿está mal? Horrible de mal, profe, horrible. ¿Por qué? Porque están imagínate. intentando, porque me quieren matar. Es así de simple. ¿Sí o no? No, mire que yo, Profe, pero una pregunta, pero entonces si la botella está marcada, ¿qué? no, porque ha pasado que, un ejemplo, en una malta, y cuando van y se meten un trago de tiner. ¿Ah? Profe, yo en la ferretería vendía tiner al principio, cuando yo compré la ferretería, se compraba el timbo de 25 litros y se vendía en tarros que la gente uno le encargaba los recicladores tarros de malta pequeño, bueno, tenían diferentes tarros.
Y a mí lo uno me parecía eso horrible de feo. Entonces yo lo que hacía, pues, porque cogí esa ferretería así, lo que hacía era al cliente, que medía tiner, entonces un tarrito de malta y le mandaba a rotular grande que era tiner, ¿cierto? Porque yo soy de los que odio eso. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa les digo, nada se puede envasar en otra cosa que no sea el original, porque yo tengo mi niño y yo he visto esos accidentes. Entonces yo cuando veo algo así, eso a mí, mejor dicho, me da rabia. Yo ver que hay, por ejemplo, un ejemplo límpido, cloros, como lo llaman, empacado en un tarro gaseoso, eso a mí me enardece. Yo, no, no, hágame el favor y no, porque uno sabe el peligro que eso representa. Y es que a la gente le pasan las cosas y no hace caso, man. Yo que, mejor dicho, le pasan las cosas y, y hay veces pagan indemnizaciones y no hacen caso, man. Entonces uno dice, ah, la gente no, ya no quiere uno, no aprenden y por eso pagan indemnizaciones. Mire que las etiquetas para que lo tengan en cuenta que eh, las etiquetas de datos de seguridad son muy importantes. Todo producto químico debe estar identificado. La etiqueta informa el nombre, el peligro, las advertencias, las medidas preventivas. Y los datos de seguridad, pues está la composición. Eso incluye la composición, los riesgos, primeros auxilios, el almacenamiento, en cuánta temperatura, elementos de protección, atención de emergencias. Nadie debe manipular un producto químico sin conocer previamente la FDS. ¿Listo? ¿Qué es la FDS? La ficha de datos de seguridad. ¿Listo? El control químico. Pues en el control químico tenemos acá, vamos otra vez a volver a ver a Nepo, a Napo. Momento. Entonces, ¿cómo lo vio ahí? Alejo, imagine, ¿ah? ¿Uno qué hace ahí? Jason, Jesús, Miguel, ¿ah? No respetó la señalización. No la respetó ni. No, es que uno así después de eso a usted no le importa nada, pero es que tienen que avisar. ¿Sí me entiende? Siempre que ustedes van a hacer un mantenimiento en el hospital, donde trabajen, deben de informar, ¿sí? Que los baños no están habilitados, que va a estar habilitado tales baños, ¿sí? Para que la gente sepa. ¿Listo? Vamos aquí a mirar aquí la. Entonces, tenemos acá el control de riesgo químico. Entonces,
la prevención sigue la jerarquía de los controles, ¿no? Entonces, la eliminación, eliminar totalmente la sustancia, que es la medida más efectiva. En la sustitución, cambiar por una menos peligrosa, ¿no? Ejemplo, usan detergentes biodegradables en lugar de químicos altamente corrosivos, ¿sí? Los controles de ingeniería, modificar el ambiente, ¿sí? Los extractores, la ventilación, las cabinas cerradas. En los controles administrativos, pues modificar la forma de trabajar, que es muy importante, capacitar los procedimientos, la señalización. En los equipos de protección personal, pues los respiradores, los guantes, las gafas, las caretas son muy importantes. Entonces, muchos trabajadores creen que los elementos de protección personal es la solución principal, pero en seguridad del trabajo siempre se debe controlar primero el peligro en la fuente. ¿Listo? Preguntas. ¿Pregunta ninguna? Entonces acá tenemos en las buenas prácticas con químicos, todo trabajador debe aplicar estas mediante las reglas básicas. Mantener los recipientes cerrados, rotular todos los envases, separar sustancias incompatibles, tener ventilación adecuada, disponer de kit de derrame, restringir el acceso a personal no autorizado, porque muchos accidentes químicos ocurren por la falta de conocimiento técnico, si no cualquiera puede manipular eso, sino por desorden o el exceso de confianza o el incumplimiento de los procedimientos. Entonces, todo eso ustedes tienen que mirarlo, analizarlo para más adelante cuando ustedes estén ejerciendo. ¿Listo? Y acá ya para cerrar acá, los agentes químicos están presentes en casi todos los sectores productivos. En todos los sectores están y pueden afectar gravemente la salud cuando no se identifican, cuando se no controla, cuando el técnico de seguridad del trabajo tiene la responsabilidad de reconocer los peligros y no los reconoce, no los verifica, no los estipula. ¿Sí? Hay que verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, promover una cultura de trabajo seguro. La prevención comienza con algo tan sencillo como saber qué sustancia está utilizando, la capacitación a los trabajadores en manejo de sustancias químicas y cómo de manipularse correctamente. Entonces, los accidentes químicos no ocurren porque el producto sea peligroso, no. Ocurre cuando se desconoce el peligro, ¿sí? O cuando se ignoran las medidas de control. Entonces, la seguridad comienza por el conocimiento. ¿Listo? Vamos a mirar aquí. Por último, vamos a mirar aquí a Napo. Que miremos a Napo acá.
Bueno, bueno, hasta enamorado salió el Superman. Chicos, ¿cómo les pareció la clase de hoy? ¿Entendieron? Alejandro. Sí, profe, sí, pues yo tenía conocimiento, pues yo he editado lo del manejo del kit de derrames, Sí. entonces siempre me ha tocado tocar esa parte sobre el tipo de sustancia, y ahí hablar sobre la norma NFPA, lo del transporte, la ficha, libro púrpura, que es el sistema global armonizado, los pictogramas, lo que dijo el compañero también, yo pongo mucho ese caso que hay personas desde nuestra casa que compramos el cloros y quedó un cunchito en la botella original. Entonces esa botella original cojo y lo envaso en la botella de Ponimalta, pero lo dejo debajo de las ollas, porque todos dejamos todos los agentes químicos, el cloros, el soflán, el dersa, el jabón rey, todo lo dejamos, ¿dónde? Debajo del mesón, debajo de las ollas, hasta el A1. Entonces siempre me toca hablar sobre la ficha, el pictograma, enseñar, explicar que cuáles son. Bueno, para parte de las brigadas yo les explico mucho algo que se llama la GREC, que es el cuaderno de respuestas de emergencias químicas, que es a través del número de la ONU, cómo se utiliza. Entonces siempre me ha tocado ese casito, esa parte de agentes químicos. Listo, sí, ¿no? Y es que uno en un hospital, o sea, uno cuando ya está, por ejemplo, usted que ya tiene tiempo, experiencia, usted sabe que uno puede ir más allá cuando uno está en el terreno, ¿no? Porque como usted sabe que allá un error se lo capitalizan. Entonces, así tiene que ser. Jason, cuénteme, ¿aprendió algo hoy? Sí, profe, muy didáctica, muy chévere con eso de Napo, profe, así es que es, excelente. Miguel, ¿aprendió algo hoy? ¿Está Sí, listo para señor. empezar? Sí, señor. La disposición final de los productos químicos no debe afectar el medio ambiente. Sí, muchas veces los animalitos son los que corren peligro, mano. Pobrecitos. En el mar, todos esos líquidos inflamables que tiran al mar. Jesús, Buenas noches, profe. Profe, pues desde que ingresé a la clase, pues yo entendí bastante, pues las apositivas y los videos que usted puso. Ahí que me quedó claro hasta desde el momento que ingresé hasta ahora. bueno chicos, estamos hablando. Nos vemos el próximo miércoles. Yo les escribo por el grupo esta semana y les comento a ver para que los trabajos para cargarlos. Es que como la plataforma la actualizaron, ¿listo? Un abrazo, Dios los bendiga. Se cuida mucho yo. Buenas noches. Listo, profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches para todos, gracias.